desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía: vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Amén. Hacemos una oración, por favor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de usted, agradecidos por la bendición que usted ha dispuesto, Señor, para nosotros. Padre, que este tiempo sea un tiempo de bendición para nosotros. Háblenos, por favor. Quite todo estorbo, todo pensamiento confuso de nosotros. Apártelo, por favor, y permítanos en el nombre de Jesús poder ver cada una de sus bendiciones, mi Dios, en este día. Y que cada bendición que ha dispuesto para su pueblo se cumpla. En el nombre de Jesús queremos ver cambios en nuestra persona y cambios en todos aquellos que amamos. Por favor, auxílienos, guíenos, guárdenos y denos la oportunidad de poder alcanzar la meta para la cual usted nos ha llamado. En sus manos nos ponemos, buen Dios. Amén y amén. Denle un aplauso, por favor, a nuestro amado Señor. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero compartirle, mire, una enseñanza que lleva por título los 7 estorbos internos del hombre. Los 7 estorbos internos que el hombre tiene y que impiden que la presencia del Señor Jesús obre en ellos. Dice aquí, hermano, la palabra del Señor. No sé si a usted le resulte interesante la lectura del siervo Juan, de Juan el Bautista, en el aspecto que él quiere que la gente se vuelva a Dios. Dice, hermano, Juan el Bautista, en una reflexión, hermano, le hace ver al pueblo que es necesario que se vuelvan a Dios, porque muy pronto, dice aquí la palabra, su reino se va a establecer aquí, dice, en la tierra. ¿Y sabe qué interesante es eso? Porque muchos de nosotros quizá no hemos entendido que si nosotros no permitimos que el Señor Jesús, hermano, entre a nuestras vidas, el reino de los cielos no lo vamos a vivir. Es algo que quizá para muchos de nosotros podría resultar controversial, ya que pensamos que cada quien es libre de decidir cómo vivir, cada quien es libre de pensar como quiera pensar, pero no pensamos que realmente esas actitudes son estorbos para que el Señor participe de nuestra vida diaria. Por eso me llama la atención cómo Juan el Bautista le hace ver a la gente que está en ese momento escuchando su predicación o ese hermano, esa palabra que él está declarando. Y me llama la atención cómo les dice: preparen el camino al Señor. Preparen el camino al Señor. Y yo quisiera preguntarle, hermano, hermana, ¿está usted preparando camino al Señor? ¿Le está preparando el camino al Señor? Porque después dice Juan el Bautista: ábranle paso. Mire qué hermoso, hermano, porque hay estorbos que evitan que el Señor pueda avanzar. Por eso termina diciéndoles Juan el Bautista: que no haya estorbos, dice. La versión que le estoy leyendo es la versión de lenguaje sencillo. Espero poder comprar, hermano, prontamente ese programa para que lo podamos ponerle la versión aquí, porque leo la versión del lenguaje sencillo y le ponen la Reina Valera o le ponen la Biblia de las Américas y hasta como que usted dirá: ay, ese pastor ahora ya le puso otra palabra a esa, hombre. Y la verdad, sí es muy diferente la interpretación de la Biblia del lenguaje sencillo a la Biblia de las Américas. Entonces,
yo quisiera preguntarle a usted, amado hermano, amada hermana, ¿cuáles son los estorbos que el Señor puede encontrar en su camino? ¿Cuáles son esos estorbos que el hombre tiene y que el Señor identifica en ellos? ¿Cuáles son esos estorbos, hermano? Ahora, ¿cuáles son los estorbos que impiden que el hombre acepte plenamente el evangelio del Señor Jesús? ¿Cuáles son esos estorbos? A ver, pregúntele a su hermano, por favor, ayúdeme a compartir esta palabra el día de hoy. Pregúntele a su hermano, ¿cuáles son los estorbos que impiden que Jesús sea tu todo? A ver qué le dice. ¿Cuáles son los estorbos? Algunos dirán, ay, pastor, la mera verdad, mire, no me gusta orar. Ay, pastor, la mera verdad, me canso mucho. Ay, pastor, la mera verdad, ya hasta perdí la fe, pastor. Porque sabe que está pasando hoy en día un fenómeno mundial. Y las iglesias de Cristo, lo que menos tienen ahora los congregantes es fe. Muchos congregantes en la iglesia de Cristo solamente asisten porque ya se les volvió a ellos un patrón de asistencia, pero no están en la iglesia porque tengan la fe que les permita tener una bendición o un encuentro con el Señor. Por eso es necesario que usted y yo, cuando el Señor venga, haya fe en nosotros, para que cuando Él haya esa fe, Él diga, estos son dignos de estar conmigo. Porque, hermano, usted y yo estamos aquí por algo que necesitamos de Dios. Pero mire, ¿alguien de aquí tiene fe? Todos tienen fe, gloria a Dios. Dice la palabra, hermano, que la fe es tan poderosa, dice, que te permite poder tener lo que tú no imaginas tener. Y también te permite tener lo que deseas tener. ¿Hasta dónde alcanza tu fe? ¿Hasta dónde alcanza tu fe? Para que puedas decirle al Señor, mira, Señor, yo solamente creo que tú me vas a dar la bendición que yo necesito por causa de mi fe. Que tu fe le muestre a tu Dios lo que eres capaz de alcanzar por medio de ella. Que tu fe le muestre al Señor que te alcanza para recibir las bendiciones que tú esperas ver de Dios. Pero cuando no hay fe, se vuelve un estorbo para que el Señor Jesús pueda obrar en nuestras vidas. Uno de los estorbos internos que hay en el hombre es la falta de fe. Porque sabe, cuestiona todo, critica todo, juzga todo y dice, no, han pasado muchos años, han pasado tantos años y no miro que lo que Él me ha prometido se cumpla. Y sabe una cosa, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no poner a prueba a Dios? ¿Y por qué no demostrarle que nuestra fe sigue viva? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué en lugar de cuestionar y de juzgar, por qué no le decimos, Señor, te voy a dar otra oportunidad? Y a lo mejor usted dirá, ay, no, ¿cómo le voy a dar otra oportunidad a Dios? Si, ¿quién soy yo para darle una oportunidad a Dios? Y yo también te diría entonces, ¿quién eres tú para no tener fe? Porque decimos que somos cristianos. Y entonces, si somos cristianos, hagamos conforme a lo que dice la palabra.
Y empecemos a mostrarle al Señor que somos hombres y mujeres de fe, para que el camino del Señor se abra de tal manera que podamos alcanzar cada promesa de parte de Dios. Y que Él mire que estoy dispuesto a que el reino del Señor se establezca en mí. ¿Alguien quiere que el reino del Señor se establezca en ustedes? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, establece tu reino en mí? Porque sabe una cosa, hermano, el Señor no es como el pastor. El pastor ignora muchas cosas. El Señor no ignora nada. Por eso, si tú le dices al Señor: establece tu reino en mí, el Señor te va a decir lo que necesitas tú hacer para que Él establezca su reino en ti. Y lo primero que necesitas para que Él participe de ti es la fe. Un hombre sin fe, una mujer sin fe, no sirve para Dios. Ah, qué cruel se oye eso, pastor. Pero es una verdad. Un hombre sin fe y una mujer sin fe no sirven para Dios. Tú y yo necesitamos tener fe para que el Señor vea con quién cuenta aquí en la tierra, hermano. Necesitamos tener fe. Es importante que nosotros entendamos que Dios no se equivocó cuando nos llamó, que Dios no se equivocó cuando nos escogió, que Dios no se equivocó cuando nos puso en el camino de Jesús. Dios no se equivoca, dígale a su hermano. Por eso, cuando tú y yo entendamos el propósito de Dios para nosotros, vamos a mirar, hermano, que el camino puede ser tan largo que es necesario sentarse a descansar. Porque tan pesado se hace el camino que llega uno a decir: ya no quiero avanzar, Señor. Hasta aquí llego yo, Señor. Hasta aquí llego yo. Pero ¿sabes cuál es el riesgo de quedarse a la mitad del camino? Que te puedes quedar en un lugar donde no haya agua. Que te puedes quedar en un lugar donde no haya alimento. Que te puedes quedar en un lugar donde el desierto sea tan atroz que hasta ahí vas a llegar. Por eso, tú y yo tenemos que entender algo. Dios nos sacó del mundo para recibir la plenitud de Dios. Dios nos sacó del mundo para que tú y yo recibamos las bendiciones de Dios. Pero, ¿sabes qué? Tú y yo ponemos estorbos delante de Dios que impiden que Él participe de nosotros totalmente. Por eso, mira, esos estorbos internos que el hombre tiene lo llevan a perder las bendiciones de Dios. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? Y en esos años podríamos decir cuántas veces hemos avanzado, pero también podríamos decir cuántas veces hemos retrocedido. Y podríamos ver que es más lo que hemos retrocedido que lo que hemos avanzado. Padre, ¿de qué me sirven 10 años en el Evangelio si no veo las respuestas que he ansiado? Hijo, ¿de qué te sirven 10 años en el Evangelio si esos 10 años que has llevado en el Evangelio te la has pasado cuestionando y retrocediendo en lugar de avanzar? Yo sí le reclamo al Padre, pero no escucho al Padre cuando me habla. ¿Verdad que hay controversias entre nosotros? Porque decimos: ¿de qué me sirve haber declarado que soy cristiano si puros problemas tengo? Ah, qué bueno. Hoy que declaraste que eres cristiano, puedes mirar que hasta el diablo puso atención en ti. Y eso no le gustó. Pero no me importa si no le gusta al diablo lo que escuchó. Lo que me importa es que el que me llamó sepa que quiero ser fiel con Él. Y ese es mi Señor Jesús, hermano.
Por eso yo debo de entender que no debo de poner estorbos, porque los estorbos van a impedir que el Señor trabaje conmigo. Un encuentro con Dios significa una actitud para alcanzar a Dios. Un encuentro con Dios significa una actitud para alcanzar a Dios. Cuando tú tienes en mente un encuentro con Dios, no va a haber nada que impida que ese encuentro se dé. Porque si tú dejas que los estorbos visuales y los estorbos espirituales cumplan su propósito, jamás tendrás un encuentro con Dios. Pero si en tu corazón está tener un encuentro con Dios, tienes que saber que Dios no es como el hombre para verse. Dios dice la palabra que es un espíritu. Por lo tanto, para poder tener un encuentro con Dios, necesito entrar al ámbito espiritual para poder vivir esa experiencia con el Señor, hermano. Seamos hombres de oración, hombres que busquen al Señor y que tengan un encuentro por medio del Espíritu con el Señor. Dios quiere que tú y yo avancemos. Jesús quiere que tú y yo lleguemos. Es diferente, ¿verdad? Dios quiere que tú y yo avancemos, que fue lo que el Señor hizo con el pueblo cuando lo sacó. Lo llevó a avanzar a la tierra prometida. Pero Jesús quiere que tú llegues. Por eso el Señor Jesús le revela a todo mundo que Él es la única forma de poder llegar a la presencia del Padre. Le revela a todo mundo que Él es la única puerta que hay para acceder a la presencia del Padre. Y por eso lo establece y lo deja escrito, para que nadie viva engañado. Y luego el apóstol Pablo dice, si alguien viene y te presenta un evangelio diferente a esto, no lo creas, no lo sigas, eso es un anatema, dice. El único evangelio que nos lleva a Dios es el evangelio de Jesucristo, dice. Por eso mire qué importante es que usted y yo entendamos que lo que menos quiere el Señor para nosotros son los estorbos. Al contrario, Él quiere que tú y yo caminemos libres, sin ningún problema. Pero nosotros tenemos estorbos internos que generan que el Señor no mire a alguien digno de ser visitado por Él. ¿Sí me entiende? Véase, por favor, usted mismo. Chéquese usted mismo. Y pregúntese, por favor, ¿qué estorba hoy para que el Señor participe de mí? ¿Qué estorba hoy para que el Señor participe de mí? Porque si Él nos trajo hoy a la casa, es porque quiere participar de nosotros. Quiere que nosotros seamos uno con Él. Cada que yo vaya a la iglesia, pueblo, debo decirle al Señor, déjame ser uno contigo. Cada que yo entre a la iglesia, el Señor debe de ver en mí a alguien que quiere participar de la unidad con el Señor. Cada que yo voy a la iglesia, debo de entender que el que va a la iglesia no soy yo, sino el Espíritu que el Señor ha puesto en mi vida, hermano. Porque quiero oír a Dios. Y necesito que mi espíritu oiga al Señor. Que no haya estorbos en tu camino. Que no haya estorbos que impidan que la presencia del Señor se manifieste en tu vida. Al contrario, dile al Señor que mire la libertad en la que estás para que Él te haga digno de su hermosa presencia. Y que cuando tú llegues a la casa del Señor,
no haya impedimentos para tener un encuentro con el Señor. Que cuando tú llegues a la casa del Señor, no llegues con problemas, no llegues con necesidades, sino llega con un espíritu libre que le haga ver al Señor el agrado que tienes por estar en su casa. Pastor, ¿y qué hago con mis problemas? ¿Qué hago con mis necesidades? ¿Qué hago con mis situaciones? Fácil. Dice la palabra del Señor, que al que tenga cargas, se las entregue al Señor. Quiere decir que muchos caminamos cargados porque no queremos participar al Señor de nuestras cargas. Ya llegó el momento de decirle al Señor: acepto el compromiso, acepto que tú me ayudes, acepto que tú me bendigas, acepto que tú hagas los cambios necesarios en mi vida. Llegó el momento de mostrarnos delante del Señor como esos hijos, como esas hijas que entienden el propósito de Dios para nosotros como parte de Él. Pregúntele por favor a su hermano: ¿entiendes el propósito de Dios para ti? A ver qué le dice. ¿Sí lo entiende? Porque mire, hermano, mire, si usted entiende el propósito de Dios para usted, le va a ser más fácil acceder a lo que el Señor ha dispuesto para usted. Pero si no, tiene que entender que el no entender los propósitos de Dios para usted son un estorbo para que Dios pueda participar de nosotros. Como que parece trabalenguas, pastor, dirá usted. Pero es una realidad, que yo me vuelvo el estorbo más grande de Dios con mis actitudes, con mis pensamientos, con mi forma de ser. Por eso, mire, hermano, creo que Dios nos está hablando para que preparemos el camino del Señor. Juan el Bautista se atrevió a decir: preparen el camino al Señor y que no encuentre estorbos, dijo. La palabra estorbo tiene varias aplicaciones. Una de ellas es molestia, otra tropiezo, otra resistencia, otra entorpecimiento y otra trabajo, dice. ¿Qué quiere decir entonces Juan cuando está diciéndole a los que están ahí que no encuentre el Señor ningún estorbo en su camino? Le está diciendo a los que están ahí que no haya molestias para realizar la obra, que no haya tropiezos que impidan que Él siga avanzando, que no haya resistencia, o sea, que no haya quien impida que Él pueda alcanzar la meta o el propósito para el cual ha venido, dice él, ahí en ese momento Juan. Y luego mire, algo que me llama la atención es que dice Juan, por medio de ese significado, que el Señor no encuentre entorpecimientos. ¿Qué significa entorpecer? ¿Qué significa entorpecer, hermano? ¿Usted ha entorpecido la labor de otro? Muchas veces, con todo respeto, sin quererlo, entorpecemos las labores de otros y lo hacemos quizá no por molestar, porque incluso hasta podemos decir: pues yo le quise ayudar, pero resultó contraproducente el asunto y ahora en lugar de ayudarle, ahora va a tener que hacerlo otra vez. Entonces lo que dice Juan es: nadie esté de metiche en las cosas de Dios, dice. Déjenlo trabajar a Él. Dejemos que Él trabaje y no entorpezcamos la labor del Señor. Ay, pastor, mi Biblia no dice así.
Déjeselo parafraseo entonces. Porque después dice que no haya trabajo. Y a lo que se refiere con eso es a que todo aquel que le escuche lo reciba sin ningún problema. Quiero preguntarle algo, mire. Juan el Bautista era el preparador del camino del Señor. Juan el Bautista iba abriendo la brecha para el Señor. Juan el Bautista iba proclamando, anunciando un evangelio. Y de repente, cuando Juan el Bautista escucha a algunos decir: eres tú al que esperamos, eres tú el Mesías, eres tú el hombre poderoso del que hablan las Escrituras, él dice: no, detrás de mí viene alguien que es un hombre totalmente diferente a mí, dice. Es un hombre al que todos deben de seguir. Es un hombre que les va a llevar a la vida de reino, dice. Es un hombre que tiene la capacidad de poder cambiarle la vida a los que lo escuchen o a los que lo sigan. Yo te pregunto, pueblo del Señor, ¿has encontrado a ese hombre? ¿O todavía lo sigues esperando? Porque tú y yo ya no estamos para esperar a ese hombre. Tú y yo ya estamos para vivir a ese hombre. Tú y yo ya tenemos que vivir a ese Jesús para que en su tiempo Él establezca su reino en nosotros. Y que ese reino de Jesús transforme nuestras vidas. ¿Alguien le podría decir al Señor: estoy para vivir contigo, Señor? ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Yo llegué tarde al camino de Dios. Y cuando llegué todavía tuve que sufrir mucho en el camino de Dios. Y sigo sufriendo, pero yo creo que ya no es igual que antes. La preparación del Señor siempre va a ser necesaria para nosotros. Y digo, llegué tarde al camino del Señor porque me hubiese gustado, quizá antes de haberme casado, conocer de Dios. ¿Por qué digo antes? Porque quizá eso a mí me hubiera abierto un panorama todavía más grande de la bendición que Dios nos da por compañera. Y no tener que aprender después de que te casaste. Cuando llegas al camino de Dios y dices: wow, qué equivocado estaba, pensando que yo me gané todo esto, cuando la bendición proviene de ti, Señor. A ninguno de ustedes le ha abierto el Señor los ojos con respecto a la bendición que le dio por esposa. Porque sabe, hermano, un día Dios nos va a demandar lo que nos dio por esposa. Un día de estos, espero que no muy lejano, vamos a tener una comida de matrimonios. Pero le voy en esa comida, aparte de pedirle al Señor que nos dé una palabra, le voy a contar mi testimonio delante de Dios ante la mujer que me dio como esposa. Para que usted vea que necesitamos decirle al Señor: muéstrame lo que me has dado por esposa. Porque un día nos la van a reclamar, hermano. Por eso, mire qué importante es cuando nosotros entendemos que ya no podemos ser un estorbo para Dios. Dejemos que el Señor trabaje, dejemos que el Señor Jesús haga la obra para la cual fue enviado, y que un día de estos podamos vivir la vida de reino
que el Señor ha ofrecido. Una vida, hermano, donde todas las semejanzas que nos muestra la palabra no van a ser comparadas con lo que tú puedas estar disfrutando. Alguien quisiera que se acabe su dolor. Alguien quisiera que se acabe su sufrimiento. Alguien quisiera que esto que vive hoy en día ya quedase atrás y empezara a vivir algo totalmente diferente en la presencia del Señor. Como que dice uno, es que ya he sufrido tanto, que creo que ya merezco algo mejor, Señor. Pero déjeme decirle algo, hermano. Tenemos que acabar la meta. Tenemos que acabar la carrera para que el Señor nos vea dignos de llegar un día a su bendita presencia, hermano. ¿Cuáles son esos estorbos que el hombre pone al Señor y que impiden que la obra del Señor sea en ellos? ¿Cuáles son esos estorbos? Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 21 al 27, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces Giezi siguió a Naamán, y cuando éste vio que Giezi corría tras él, se bajó del carro y le preguntó: ¿está todo bien? Giezi contestó: sí, todo está bien. Eliseo me envió a decirle que 2 profetas jóvenes acaban de llegar de las montañas de Efraín. Él le ruega que les dé 3,000 monedas de plata y 2 vestidos completos. Naamán dijo: por favor, acepta 6,000 monedas de plata. Naamán insistió en que las aceptara y las puso en 2 bolsos junto con los 2 vestidos. Todo esto se lo dio a 2 sirvientes suyos para que acompañaran a Giezi de regreso. Cuando llegaron al monte Carmelo, donde vivía Eliseo, Giezi tomó los bolsos que llevaban los sirvientes de Naamán y los guardó en la casa. Después se despidió de los hombres. Giezi entró en la casa y se presentó delante de Eliseo, quien le preguntó: ¿de dónde vienes, Giezi? No he ido a ningún lado, contestó Giezi. Pero Eliseo le dijo: yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte, pues yo estaba allí con mi pensamiento. Este no es el momento de aceptar dinero, ropa, viñedos o huertos de olivos, ovejas, toros, ni esclavos. Y como tú aceptaste el regalo de Naamán, su lepra se te pasará a ti y a toda tu familia para siempre. Cuando Giezi se separó de Eliseo, ya estaba enfermo de lepra. Su piel quedó pálida como la nieve. Mire, hermano, el primer estorbo, o el segundo, porque ya le dije hace rato que la fe era un estorbo. La falta de fe, perdón. El segundo estorbo es la codicia, dígale a su hermano. La codicia del hombre evita que el reino del Señor se establezca en nosotros. Mire, mirando esta palabra y espero de verdad poderle compartir. Sé que todavía no ha levantado el Señor profetas en esta casa, pero espero poderle compartir una enseñanza a los hombres que el Señor está usando aquí en profecía con respecto al pago que ellos se hacen por medio de lo que declaran, por medio de la atracción que ellos generan en los demás. Porque dice aquí, hermano, dice aquí Eliseo, que los profetas aceptan dinero, ropa, viñedos, huertos de olivos, ovejas, toros y esclavos.
7 tipos de pagos aceptan los profetas, hermano. ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque Eliseo le dice, en la versión de las Américas creo, dice, que no estaba mi espíritu en ese momento contigo, le dice. ¿Sabe qué importante es ver? Que cuando uno es profeta genuino de Dios, la codicia no camina con ellos, sino su mejor pago es ver el efecto de Dios en la vida de los demás. ¿Qué genera? ¿Qué genera lo que te ha dado Dios? Libertad, bendición para otros o codicia. Por eso uno de los estorbos más grandes que puede uno encontrar en el camino del Señor y que evita que podamos participar de la vida del reino es la codicia. Y esta codicia no solamente abarca, hermano, a los que podríamos considerar ministros de Dios. Usted mira la figura de Giezi, que es un profeta que estaba creciendo en la profecía con su maestro, era su ayudante de Eliseo, buscaba caminar con Eliseo, pero mira cómo ese siervo, ese ministro, ese pastor, ese evangelista, como usted le quiera llamar, se deja corromper por la codicia. El oído del profeta es su perdición, no su boca, el oído. Porque Giezi oyó lo que Naamán le ofreció a Eliseo. Y cuando Eliseo le dijo, tu dinero no tiene valor aquí. Lo que tú recibiste, no lo recibiste por dinero. Cuando el profeta se deja seducir por lo que oye, ¿qué le doy? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le traigo? Permítame bendecirlo, por favor. Cuando el profeta se deja llevar por esa actitud, el espíritu de la codicia puede entrar a su persona. Por eso, hermano, mira, que a ti como voz de Dios, alguien te agradezca, porque así lo sintió, te agradezca con un presente o con alguna bendición posterior, amén. Pero nunca esperes recibir un pago por lo que es tu obligación de parte de Dios hacer. Porque todos los ministros, o lo que llaman ministerios primarios, tienen la obligación de hacer lo que Dios les mandó a hacer y no de esperar una retribución por lo que es su obligación hacer. Por eso la codicia es tan tremenda que evita que podamos seguir a Dios, evita que podamos alcanzar las bendiciones de Dios, y eso nos lleva a perder la vida del reino. ¿Alguien aquí codicia algo? Acuérdese que es uno de los mandamientos que dejó establecidos el Señor. No codiciarás, dice. Entonces necesitamos tener cuidado para que la codicia no nos afecte. Amén. Segundo punto, Salmos capítulo 62, versículos 3 y 4. Mire, hermano. Dice la palabra del Señor en la versión del lenguaje sencillo: ustedes, todos ustedes, ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo. Hasta parezco una pared inclinada, una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme.
Les encanta decir mentiras. De labios para afuera me expresan buenos deseos, pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Segundo punto que estorba internamente al hombre, dígale a su hermano, sus pensamientos. Sus pensamientos, mire hermano, ustedes solo piensan humillarme, dice. Les encanta decir mentiras de labios para afuera, dice. Fíjense cómo dice, les encanta decir mentiras de labios para afuera, me expresan buenos deseos. Pero o sea que dentro no existen los buenos deseos para ellos, dice. Porque después les aclara, pero en sus pensamientos me desean las cosas peores. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos nosotros? Pensamientos para bien, pensamientos para mal. Recuerde que dice la palabra del Señor que de lo que el corazón está lleno, de eso habla la boca. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Dice la palabra que Jesús, conociendo o viendo los pensamientos de su corazón. O sea, que aquí hay pensamientos que se hacen una realidad. Yo necesitamos entender que un estorbo para caminar con el Señor o para vivir la vida de reino son los pensamientos que podemos tener. ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué a ella le va bien? Señor, ¿por qué? ¿Por qué esa familia tiene tanto y nosotros que te buscamos no tenemos nada? Señor, ¿por qué? ¿Sabe cuando alguien le dice al Señor ¿por qué? Y le pone un parámetro de alguien que le va bien y alguien que le va mal, le está diciendo al Señor, Señor, ¿qué acaso no ves? Ellos son malos, yo soy bueno. ¿Nunca se ha preguntado el por qué le cuestionamos a Dios las cosas? ¿No se enoja si le digo por qué? Por rebeldes. Somos rebeldes con Dios. No aceptamos lo que Él dispone. La bendición de Dios es para buenos y para qué? Para malos también. La bendición de Dios está para todos. ¿Quién lo toma? ¿Quién lo toma? Entonces, ¿sabe qué tremendo es que nosotros muchas veces hemos perdido las bendiciones de Dios porque nuestros pensamientos nos estorban? Nos hacen ver las cosas de una manera diferente. Dios mire, considera que Dios nos ama. ¿Sí considera eso? ¿Por qué lo piensa usted? ¿Por qué piensa que Dios lo ama? Quizá alguno está sufriendo mucho y dirá, si así Dios ama, yo no quiero nada con Dios. ¿Sí considera que Dios lo ama? Si Dios lo ama, ¿por qué no le ha dado todo lo que usted le pide? ¿Por qué? ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque hasta el mismo Señor dice en la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a los nuestros,
Entonces, ¿qué pasa? Que yo no obtengo lo que quiero de Dios. Si Él me ama, Él te ama, pero no ama lo que se mueve en ti. ¿Sabe qué duro es eso? Por eso necesito entender que para estar con Dios debo ser fiel en todo, y mis pensamientos solo deben de ser para Él. Dios no es un condominio, pero mi corazón sí. Y en mi corazón entran muchos. Y se me ha olvidado que Dios es el único que puede morar en este templo. ¿Sí estamos aquí? Ya todavía sigue aquí, qué bueno. Porque ya ve que luego se enojan conmigo. Pero quiero que entienda que es importante que los estorbos se aparten de nosotros, hermano. Amén. Tercer punto, mire. Tercer punto, Proverbios capítulo 15. Versículos del 5 al 7 dice la palabra del Señor. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. El siguiente estorbo interno del hombre, dígale, su ignorancia. Su ignorancia, hermano. Yo sé que nadie es ignorante. Va a decir, no, pastor, desde que ya se empieza a tener un conocimiento, aunque sea pequeño, ya deja uno de ser ignorante. Pero yo te podría preguntar, ¿qué es lo que no debes de ignorar? ¿Qué es lo que tú como pueblo de Dios no debes de ignorar? ¿Qué no debe de ignorar usted? ¿Que debe de amar a su prójimo? ¿Que debe de amar al Señor? ¿Qué es lo que usted no debe de ignorar? Perdóneme por preguntarle otra vez. Que Dios, llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. ¿Qué no debe de ignorar usted? Porque por esa ignorancia que tenemos, el Señor no puede establecer su reino en nosotros. No puede establecer su reino en nosotros el Señor. Tú no debes de ignorar que la Escritura es tu fuente de vida. Tú no debes de ignorar que la Escritura es el pase para poder estar en el reino de Dios. El que vive la Escritura vive sus verdades. El que vive la Escritura le da paso al Señor para participar de Él. Porque cuando se vive la Escritura, se quita la ignorancia. Por eso tú no debes de ignorar lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Si estamos aquí todavía, déjeme darle un punto más. Un punto más, mire. Job capítulo 30, versículos 16 al 19. Job capítulo 30, versículos 16 al 19. Dice la palabra del Señor: ya la vida se me escapa, los días de aflicción me aplastan. No tienen fin el dolor
que sufro por las noches. Me oprime y me ahoga como soga al cuello. Me convierte en ceniza y me deja caer en el fango. Fíjese, qué interesante es lo que dice Job. Y que evita que el reino del Señor venga a su vida. Dice Job, ya la vida se me escapa. Los días de aflicción me aplastan. ¿Alguien tiene aflicciones aquí? Lo siguiente que estorba para que el Señor sea parte de nosotros son las aflicciones. Mire cómo cada quien le da a la aflicción la magnitud que quiere, hermano. La magnitud que quiere. Y mire que esto es impresionante, hermano, porque Job dice, no tiene fin el dolor que sufro por las noches. Job le da una magnitud impresionante a su aflicción, hermano. ¿Qué dimensión le das tú a tus aflicciones? A ver. Porque, por ejemplo, Job dice después, me oprime mi aflicción. Me ahoga mi aflicción. Es como si tuviese una soga en el cuello, dice Job. ¿Esa será tu aflicción de tal magnitud? ¿Así será? ¿Es menor o es mayor? Y por más que el Señor está a tu lado y te dice, déjame operar a mí, déjame obrar a mí, déjame hacer lo que tengo que hacer, déjamelo hacer. Tú estás, no, me ahoga mi aflicción, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esta situación, estoy padeciendo esto, estoy viviendo esto. Y el Señor te dice, déjame operar a mí. No, yo siento que la soga la traigo hasta el cuello. Ya te dije, déjame obrar a mí. Pero uno dice, no. Es tal mi aflicción que siento que la vida se me escapa ya de mañana no paso, pastor. Gloria a Dios. Uno le pone la dimensión que quiere a la aflicción y la va a poner tan pesada como quiera. Oh, yo solo no puedo, pastor. Y yo te diría a ti, si tú llevas esa aflicción, es porque la puedes cargar. Y es porque tú te la has puesto. No, pastor, me la pusieron. ¿Tú la quieres llevar? Cárgala. Pero si no la quieres llevar, apártala de ti. No se puede, pastor, no se puede, no entiende. Ya tengo la soga hasta acá. Pues jálale. Ya de una vez, que se vaya la vida. ¿Para qué le sufres tanto? Esa no es la salida que nos ha dado Dios. ¿Para qué te quejas? ¿Para qué le sufres tanto? Si la salida la tienes en el Señor. La respuesta está en el Señor. La bendición está en el Señor. ¿Para qué poner esa magnitud de aflicción en nuestro camino? Fíjense cómo Job decía, hermano, esta aflicción me convierte en ceniza. Me convierte en ceniza. Y no solamente me convierte en ceniza, sino que me deja caer en el fango todavía. Fíjese cómo Job, hermano mío, Job, que decía, hermano, tener una experiencia con el Señor, que decía, hermano, ser parte de las bendiciones de Dios. Job dimensionaba sus aflicciones de tal manera que apartaba a Dios. Así estamos tú y yo. Decimos que somos pueblo de Dios y en las aflicciones Dios no entra. En las aflicciones Dios
tú no tienes nada que ver aquí, pinta tu raya, por favor. Este es mi problema. Y cuando viene la bronca, decimos como Job también. Dios da y Dios quita. Ah, caray. Ahí está escrito, pastor. Sí, está escrito, pero Job lo dijo, no Dios. Por eso cuando Job tiene un encuentro con el Señor dice, ahora sé quién eres tú en realidad. De oídas te conocía yo, dice. Pero ahora que te conozco en realidad sé que no es como yo pensaba, Señor. Por eso mire qué importante es entender que tus aflicciones te pueden perder de la vida de reino. Porque no hemos entendido que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder poner delante de Él esas aflicciones para tener la ayuda del Señor. ¿Cuál es tu aflicción esta noche? ¿Tienes una aflicción? ¿Por qué no se la presentamos a Dios hoy? ¿Por qué no se la ponemos hoy aquí enfrente? ¿Por qué no le decimos, esta es mi aflicción, Señor? Necesito esto. Necesito que me ayudes con esto, Señor. Tengo este problema. Tengo esta necesidad. Estoy padeciendo esto, Señor. Estoy sufriendo por esto, Señor. Pero aquí está mi aflicción para que tú me ayudes, Señor. ¿Alguien quiere hacer eso? Déjeme invitarlo aquí enfrente, a que le podamos entregar al Señor esa aflicción. ¿Qué te aflige, hombre? ¿Qué te aflige, mujer? Escasez, una enfermedad, un problema familiar. Tienes un dolor en tu corazón. ¿Qué te aflige? ¿Qué necesitas? Te invitamos a visitarnos en nuestros días de servicio, martes y viernes 7 p.m., domingos 10 a.m., ubicados en calle 26, número 66, Sexta Avenida, Colonia Estado de México, Ciudad Nezahualcóyotl. Llamada final Nezahualcóyotl, el lugar donde está sonando la trompeta.